Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero en un capítulo más en Locutores, el poder de la voz. Agradecerle, por supuesto, a nuestra presidenta Rosalía Boaún Sánchez por las facilidades prestadas para la realización de este programa y obviamente a quien está atrás del cristal, atrás de los controles, Carlos Báez, el Caimán, por el derecho de hablar con apego al derecho. Y por recordarles que ya tenemos aquí la nueva revista, qué es lo que estamos haciendo, para que poco a poco se vayan sumando más locutores. Y el día de hoy tenemos un gran locutor, el cual voy mencionando su nombre. Él es mejor conocido como Pepe Campa y su nombre es José Francisco Campa Po, nacido en México en 1971, con maestría en diseño de audio y postproducción de audio para cine, televisión e internet. Y bueno, su titulación fue en agosto del 2023 en la Academia de Música Fermata. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental La UIC, con 31 años de experiencia profesional en locución y producción radiofónica. Con el idioma inglés al 100%, co-conductor de Estudios 100.1, programa musical especializado que se transmite los sábados a las 13 horas en la Ciudad de México a través de Estéreo 100.1 FM, estación de NRM Comunicaciones. Conductor de Explora Música, mesa de debate musical transmitida los jueves a las 7 de la noche en la Ciudad de México por 106.5 Mix, estación de Grupo ASIR. Conductor de Track Attack, programa especializado en rock en inglés que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía por Reactor 105.7 de FM en la Ciudad de México, obviamente en el IMER. Conductor de Magic Countdown, programa especializado en pop en inglés y español que se transmite los sábados y miércoles a las 6 de la tarde por Magia 101.7 FM en Aguascalientes, México. Conductor y entrevistador del programa La Hora Nacional, que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche a través de todas las estaciones de México. Estuvo en el 2013 al 2020. Conductor de Universal Estéreo con horario de 6 a 11 de la mañana, de lunes a sábado en Grupo Radio Centro, el 2004 al 2010. Conductor de WFM 96.9 con horario de 7 a 10 a.m. de lunes a viernes en Estación Radiópolis. Conductor de Radioactivo 98.5 con horario prime de 7 a 10 a.m. de lunes a viernes, obviamente en Grupo Imagen. Locución comercial y producción de audio. Por supuesto, lo han escuchado con Sears Roebuck de México, tiendas departamentales, voz institucional, guionista, creativo, diseñador de audio, productor de imagen radiofónica del 2005 a la fecha. The Walt Disney Company en México, voz institucional de campañas radiofónicas para películas, guionista, creativo, diseñador de audio y productor de imagen radiofónica también del 2004 a la fecha. Relojes Citizen, Pepsi, voz institucional, actor de doblaje, que ya hablaremos de todos los personajes que tiene, diseño de audio, también locución, grabación, edición, mezcla y postproducción de audio para cine, radio, televisión, internet y medios alternativos. También ha sido docente en la Universidad Latinoamericana, en la Iberoamericana, en la Intercontinental, en la Anáhuac. Y bueno, a mí lo que más me encanta, y aquí les va. Entrevistas de persona a persona a grandes artistas: The Rolling Stones, Madonna, U2, Genesis, Sting, The Cure, R.E.M., Aerosmith, Bon Jovi, Rush, David Bowie, Alice Cooper, Dave Matthews, Paul Stanley The Kiss, Steven Wilson, Santana, Linda Perry, The Four Non Blondes, Tony Levin, Bryan Adams, Foreigner, Seal, Marillion, Alanis Morissette, Steve Vai, Armando Manzanero, Mecano, Emanuel, Mijares, Café Tacuba, Lucero, Lupita D'Alessio, entre muchos otros más. Y el día de hoy está aquí de invitado mi queridísimo Pepe Campa. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué onda, man? Oye, está ya larga esa lista, mano. Ya son muchos años, 33 años de estarle dando durísimo a la radio y a lo que se deje. Gracias por la invitación, Marta Valero. Aquí a tus órdenes. No, pues gracias a ti, Pepe, porque eres un gran ejemplo y de alguien que ama como yo la radio y la apasiona tal cual. Pero a mí me gustaría conocer, fíjate, para empezar, Pepe, no sé si te acuerdes, pero Fernando Po es tu primo. Es mi tío.
Sí, Ah, es parece tu mi tío. primo porque me lleva 10, 14 años, pero es mi tío, en Ah, es tu realidad. tío. Bueno, es tu familiar. Mucho tiempo en la infancia. Tú venías aquí a Lomas de Sotelo también, donde él vivía. Y bueno, también era nuestro vecino y por eso lo conocemos y siempre sabíamos que Pepe Campa era primo de Fernando. Exacto, y él fue uno de mis mentores musicales y lo sigue siendo, más importantes. Él me enseñó mucho de la música. Tenía una manera muy interesante de introducirte a la música, ¿no? Él es un gran melómano, mi tío, de mis tíos favoritos. Fíjate, entonces tu tío. Tú siempre Sí, tuve el error que era tu primo, pero entonces tu tío. estamos pelones y ya a estas alturas ya no ves tanta diferencia de edades, ¿eh? No No te hay tanta preocupes. diferencia. Oye, Pepe, pero ¿cómo nace ese amor por la radio, por la locución en Pepe Campa? Precisamente del amor a la música, yo fui un niño que estuvo muy expuesto al medio de comunicación que conocemos como la radio, Ujú, como mucha gente en los años principalmente 80, ya que era un chavillo de unos 10 años más o menos, agarraba una radio de esas portátiles, de esas grabadoras, y me pasaba escuchando estaciones como Radio Hits, la propia ujú, Universal Estéreo, La Pantera, Radio Éxitos, y empecé a agarrar un gran gusto por la música, por lo que decían esos locutores y lo que yo iba aprendiendo. No tenía manera en ese momento de ir y comprar todos los discos que me gustaban, entonces mis locutores mencionaban los nombres de las canciones, yo los grababa, me los aprendía, uno que otro aportaba un poquito más, y me fui haciendo muy aficionado a esta radio que en realidad se dedicaba a eso, a presentar canciones y hablar poquito. Y ya un poco más adolescente, alrededor de los 14, 15 años, me tocó encontrar a un grupo de gente que me cambió la visión de la radio y me enamoró aún más de ella, que fue todo el equipo de dos estaciones, principalmente WFM 96.9, claro. ese equipo tan grande encabezado por Alejandro González Iñárritu, por Martín Ujú, Hernández, por Charo Fernández y toda la gente que estaba detrás. Ahí me enamoré de los autopromos, de las grandes ideas, del cómo se daban el espacio para hacer cuestiones creativas, para programar y traer música nueva y diferente. Me enamoré de ese concepto radiofónico y por otro lado, del Rock 101 de Luis Gerardo Salas, de Núcleo claro. Radio 1000, que Ujú, también me encantaba y descubrí ahí muchos grupos como U2 y Depeche Mode que nadie conocía, solo los que oíamos esa estación en ese entonces. Me enamoré y me entró el gusto y tan así que ya un poco más grande en la preparatoria, pues empecé a barajar entre mis opciones de a qué dedicarme o qué estudiar, las ciencias de la comunicación para tratar de especializarme en la radio, ¿no? Para mí era lo más cercano a mis ídolos musicales. Yo no sé nada de música ni tuve la disciplina para aprender música, pero para mí alguien que tomaba un micrófono y hablaba a tanta gente era lo más parecido a un frontman que se subía al escenario y le hablaba a un estadio completo y le respondía a la gente, ¿no? Se me hacía pues, una analogía, ¿no? Una metáfora de los conciertos, la radio, comunicar a la gente y compartir en catarsis el amor por la música, Marta. ujú, totalmente. ¿Y eras también de los que tenían o jugaban ya la radio de niño? Más o menos no presentaba las canciones ni tenía un micrófono, Ujú, pero sí mi papá tuvo afición, cierto momento de afición por los aparatos de sonido. Mis papás se divorciaron cuando yo era pequeño ujú. y mi papá dejó en la casa una serie de equipos que yo fui sacando y interconectando entre ellos. Una reproductora de 8 tracks, los que tengan edad saben a qué me refiero, estos cartuchos, Ujú, tornamesas. Y entonces le agarré un poco, sin tener genes de ingeniero de sonido, pero ujú, empecé a agarrarle un gusto a la cuestión de cómo hacer que sonara mejor la música que me gustaba, ¿no? igual, Entonces, eso me dio que cuando se dio la oportunidad en los años 90 de trabajar con Martín Hernández en un estudio de producción, que era parte de esta empresa que formó con Alejandro González, yo ya tenía una idea un poco de, me gustaba esto de acomodar los cables y hacer que sonara, ujú, de grabar, y empecé a aprender a hacer programas de radio. Antes que locucionar, yo empecé en la cuestión de la producción radiofónica, que era una de okey, las cosas que también admiraba de ellos, cómo hacían
spots, esos autopromos como El Pavo Sí, Asesino y tantos otros. sí, sí, sí. Empecé por ese lado y un par de años después quise seguir el siguiente paso, que era enfrentar el micrófono imitando también a mis ídolos, ¿no? Por ese lado fue primero Los Fierros y luego, Ok, ya que los vi de cerca, perdí el miedo. wow, excelente. También, Pepe, ¿qué te ha llamado más la atención hasta el día de hoy? Si tuvieras que decidir con cuál te quedarías, de la opción tanto de la producción o la locución. La locución, definitivamente. La Ujú, producción es hermosa, pero exige una dedicación distinta. ujú, Distinta a la de la locución. No es que la locución no sea exigente, pero la producción, yo me he dado cuenta con el pasar de los años que va cada vez especializándose más y más y más y más y más, y veo cada vez más a la gente nueva especializándose en cada vez más softwares más ujú, sofisticados, ¿no? Y tienes que estar en un ambiente donde te contagies de la novedad y por dónde va la onda. Yo, como locutor comercial, de repente, al estar visitando otros estudios y viendo a otras generaciones grabándome y grabando a otros locutores, me di cuenta de eso, que si no te pones al día, te vas quedando atrás. ujú, Tampoco era mi ímpetu estar al día ni saber todos los últimos detalles. Conocía muy bien y conozco muy bien lo que es la estructura de una producción hecha correctamente. Y de hecho me dedico a hacer muchos comerciales, audio para televisión, para internet, pero tengo amigos más picudos que se dedican a hacer audio Dolby Atmos y cosas y que yo ya no incursioné en eso. ujú, No me llamaba tanto, pero sin embargo fue una herramienta poderosa. Sin embargo, la locución y que es diferente la comercial a la radiofónica, la que más me mueve es la conducción radiofónica. ok, El poder buscar y encontrar una comunicación asertiva que logre transformar las vidas de las personas como lo lograron estas personas que les comento a ujú. través de la radio conmigo. Compartir una canción dejando algo más que solamente la temperatura, la hora y el nombre de la misma. Buscar las historias detrás de la música. Y también aprendí en la hora nacional una de las disciplinas más difíciles de la radio, que es esta, la entrevista, ¿no? El Ajá. cómo hacer de lo aparentemente banal y común algo interesante y todos tenemos algo que decir y un poco sacar las entrañas de la gente, lo más interesante y mandar eso a la antena, ¿no? Entonces, prefiero la radio, la locución en vivo Ujú. de ser posible, más que grabada. En radio, eso es lo que me hace sentir más vivo. Mis otras disciplinas, el doblaje, la locución comercial y la producción son parte de mi vida y profesional también, pero yo me dedico a esto por escuchar a esa gente en vivo, haciéndome, sorprendiéndome, ¿no? Por eso me dedico a esto. Oye, y hablando de música, ¿cuál es la música que más te apasiona? ¿Cuál es el tipo de música que influye en tu trabajo? Aprendí en la radio a tener oído para todo. ¿Ok? No quiere decir que para cualquier cosa, pero abrirse y tratar de aprender de todo. Porque yo era muy cerrado. Estando adolescente, grupos de heavy metal y me empecé a oír mucho rock progresivo. Cuando empecé en la radio, yo oía mucho rock progresivo, que sigo escuchando, sigue siendo mi música favorita, respondiendo. Sin embargo, la radio me enseñó a no menospreciar ni juzgar a la primera escucha y Ujú, encontrar lo que hay detrás de artistas actuales, de artistas que parecen muy simple, pero tienen algo que ofrecer. O sea, que no necesariamente más es mejor, sino hay que tener un oído crítico y tratar de separar la paja de la sustancia. ujú. Y eso te lo enseña la radio, ¿no? Eso te lo enseña la radio. ¿Qué oigo más? Progresivo. Mis bandas favoritas son de progresivo. Pink Floyd, King Crimson, Marillion, Genesis, y también son por cajitas, ¿no? Tengo artistas en mi idioma que no hay tantos, pero algunos respeto de igual manera que a otros músicos extranjeros. Joaquín Sabina es uno de los músicos que llevo 35 años escuchando que más me gustan a la fecha, aunque ya Ok. está medio retirado. Y bueno, siempre doy espacio a todo tipo de música y lo que no me sirve lo desecho y lo que me gusta lo voy conservando. Guau. Y hablando de Marillion, ¿qué significó para ti entrevistarlo si es de tus grupos favoritos? Porque yo creo que cuando
admiramos a una persona, a un personaje, y tienes la oportunidad de charlar con ellos o simplemente verlos, pues yo creo que es grato, pero ¿qué significó para ti? Yo aprendí en eso una dura lección que después corregí. Ujú, No es muy bueno y yo no recomiendo mucho, a menos que te prepares muy bien y sepas esto de antemano, que no es muy padre entrevistar a tus ídolos porque no eres muy útil a la gente. ujú, Los fanáticos somos subjetivos y tenemos idealizados y romanceados a nuestros ídolos. ujú, Y cuando llevas a cabo una entrevista con uno de tus ídolos, corres el riesgo de eso, de ser subjetivo, de preguntarle cosas que a nadie le importan más que a los fanáticos ajá, y de no poder ver lo que es el interés común del público porque tú crees que lo interesante está en cosas, insisto, que a los fans les gusta y tú quieres que sepa todo mundo, ¿no? Eso es un grave error. Segundo, es muy intimidante estar frente a tus ídolos porque los tienes idealizados, sí, porque los tienes romanceados. Yo he sufrido desde ataques de pánico frente a, claro, cuando tenía menos experiencia. ajá, Tony Levin, que lo mencionaste, él es bajista de todo mundo, ha sido, lo acabo de ver ayer, ujú, tocando en un documental con Billy Joel, con John Lennon tocó, con Pink Floyd, con todos, es un sesionista, pero el señor es parte de una banda que menciono que me gusta mucho, que se llama King Crimson. Y un día en el 96 vino King Crimson al Metropolitan y tuvimos un meet and greet, y ahí conocí a Tony Levin y me dio un ataque de pánico. Me acerqué a él con mi disco y me dice, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y yo así, me trabé horrible y tuvo que ajá, entrar un amigo allá, no, que si le firma sus discos. Y años después, hace unos 5 años, fue a mi programa de Reactor, a Tracata, que lo invité, ujú. y porque venía a México a promover una banda suya, y fue muy amablemente, y le conté, ¿no? Le digo, pues me dio un ataque de pánico, pero ya relajado, ya con ya muchos años de este negocio, y viendo lo más normal, sin perder la admiración por su trabajo, ¿no? Claro. Y él se reía bastante, ¿no? Y dice, no, pero ahorita ya no estás apanicado, ¿verdad? Vamos a platicar y bla, 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 ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo para dar una salida y solución y cierre a esta respuesta es, si vas a entrevistar a tus ídolos, Ujú, un último punto, cuando estás con tus ídolos te bloqueas, tú luego no sí, te acuerdas de nada. ujú, Si vas a entrevistar a tus ídolos, invita a un colega que te ayude. Yo lo hice con Genesis, entrevisté a Genesis, guau, Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks en el 2007, la última gira que todavía estaba bien Phil Collins, ujú, en San José, California. Y invité a un amigo, él pagó su boleto, voló y todo, pero le conseguí un pase de prensa, le dijo, métete a la entrevista conmigo. Él también es fan y le digo, tú vas a preguntar, tú vas a hacer la entrevista ujú. y yo te voy a hacer así en el hombro cuando yo quiera preguntar, ¿no? Órale, va. Entonces nos sentamos, yo junto a él, y él empezó a preguntar y disfruté tanto esa entrevista, Marta, gente que nos ve, porque los veía Ajá, las arrugas de Rutherford, las expresiones, cómo tenían el pelo, porque luego parece que tienen pelo negro y lo tienen café, las caras, ¿no? Es de todo. Y total, y escuchando realmente, porque teníamos más control, ¿no? Entonces, cuando quería preguntar algo, le hacía así a mi amigo, ay, y ya le preguntaba yo algo, ajá, cosas coherentes, no me ganaban los nervios, ¿no? ajá, Y ya, bueno, nos fue muy bien esa entrevista, salió en la revista Rolling Stone, México. Ya con los años en la hora nacional me curtí muchísimo y ya ujú, logras controlar muy bien tu mente y tus pensamientos. Si acaso el único que nunca he entrevistado y me intimida todavía es Joaquín Sabina, porque es un guau, hombre tan inteligente ajá. que cuando abre la boca dice cosas tan interesantes que corre uno el riesgo de quedar como idiota o preguntar estupideces, ¿no? Entonces, tendría que ir con mucha humildad y muy preparado a entrevistar a alguien como él. Pero pues, gente normal, así, digo, ya uno va conociendo. Y lo mejor es cuando no sabes nada. Ay, te van a traer a, ¿quién quieres, no? A Bad Bunny. Pues como Ajá, no soy fan, pues ni me da miedo, ni me intimida, ¿no? Tampoco es un exacto. reto intelectual, güey. Puedes hacer una buena entrevista y pasarla bien con él, hacerlos, ¿no? Que un fan que se va a quedar ahí congelado, congelada, ¿no? No sé si mi ejemplo queda, aclara algo, ¿no? No, claro que sí.
Y también la parte comercial, como decías tú, pues ser la voz de Sears durante tantos años. Sí, yo estoy muy agradecido porque hemos hecho un gran equipo durante muchos años. Hemos pasado las negras, las pintas y las coloradas, pues manteniendo la imagen de Sears al día, ¿no? Ujú. Ellos son muy abiertos, yo sugiero muchas cosas, otras veces no, otras me dicen, le digo, ¿por qué no decimos esto medio diferente para variar? No, así está bien, ¿no? Es un equipo abierto que siempre está dispuesto a escuchar las ideas y que tiene muy, muy claro y muy presente hacia dónde va el barco, ¿no? Entonces, la verdad que he crecido muchísimo con ellos y realmente me siento parte de su equipo porque siempre están dispuestos a escucharme porque tengo experiencia en el medio, ¿no? Y en la producción. Y ellos tienen toda la experiencia en las tiendas departamentales, ¿no? Es una cuenta que tiene su ciencia y su complejidad, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de ser parte de ese equipo. Mucha gente digo, ubica mi voz, no a mí, porque no digo mi nombre, ¿no? Ajá. Pero es difícil, ¿no? A menos que viva bajo una piedra, no haya escuchado esos comerciales, y eso es una gran bendición para un locutor comercial, ¿no? Exacto, y eso es lo que yo te decía cuando platicábamos fuera del aire. Una de las finalidades que yo tengo como locutora es que se reconozca el nombre de los que hacen doblaje o los que hacen locución comercial, porque luego conocemos las voces, pero no sabemos quiénes son. Y entonces, en este caso ahorita sí, todos sepan que Pepe Campo es la voz institucional de Sears y también la de Walt Disney, ¿no? Y, sí, muchas campañas hice y sigo haciendo algunas con The Walt Disney Company México Ujú. para películas, ¿no? Yo sin querer me especialicé mucho desde que trabajaba en Z hace 30 años en hacer spots comerciales para películas y he tenido muchos clientes, 20th Century Fox, Warner, Videocine, etcétera. Y con Disney empecé a hacer eso también y me he especializado en eso. O sea, yo hago desde los guiones, toda la producción, ¿no? La interacción entre los diálogos de la película con el locutor, ¿no? Es toda una estructura comunicacional para lograr dejar claro de qué se trata la peli, como un tráiler. A veces hacerla parecer, porque a veces no son tan interesantes, está interesante, o resaltar las cualidades que tiene. Me ha tocado hacer campañas como Avengers, donde el Ujú. reto es al revés, es para mí, ¿no? Ahí es donde te sirve mucho otras áreas. Por ejemplo, Avengers, creo que agarré un buen ejemplo. La primera película de Avengers, decían, es que quiero que oigas el tráiler, suena una canción padrísima que queremos, pero no sabemos quién es. Y la veo, y sí se ve increíble el tráiler. Entonces, oye, si dices, no, la rola no la ubico, pero eso es Nine Inch Nails, es una banda estadounidense. Y a Ajá. fuerza es Nine Inch Nails. ¿Qué es? Y empecé a buscar en los discos que tengo Nine Inch Nails. De repente, en un disco que se llama The Fragile, se llama We're in This Together, la canción. Ajá. Entonces, ahí estás aportando como productor, pero la experiencia viene de la radio, ¿no? Ese Claro. disco yo lo escuchaba cuando estaba en Radioactivo. Ajá. ¿Y dónde? Esto, ¿no? Entonces, pude encontrar la canción para sacarla y hacer el spot mexicano en base a eso para que sonara como el cliente quería, ¿no? Aquí no se desperdicia nada, todo lo que uno va pudiendo aprender de manera lateral en diversas disciplinas, siempre va enriqueciendo tu trabajo, ¿no? Wow. Y también, obviamente, relojes Citizen, como lo había mencionado, y obviamente también otra muy buena, Pepsi también, Pepe. Ah, sí estuvo chistosa de Pepsi porque fue una campaña que mucha gente va a recordar porque la hicieron con Cuauhtémoc Blanco y el chisme de pasillo era que Cuauhtémoc no podía, bueno, el ahora político Cuauhtémoc Blanco era futbolista todavía en ese entonces, Sí. no podía decir Pepsi, decía Pepsi. Entonces el creativo agarró de ahí y era una campaña que decía Pepsi o Pepsi, bla, 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 y a mí me tocó ser voz de esa campaña. Fíjate Ajá. que lo que pasa en México es lo que yo no entiendo, volviendo un poquito a Sears y esta de Pepsi. Sí. Yo cuando he agarrado esas campañas dices, bueno, esto Dios quiera me va a traer mucho trabajo, ¿no? Me va a traer otras cuentas, y no necesariamente. Siento que los productores y creativos no hacen scouting, no dicen, fíjate que me gusta la voz de aquella campaña, ¿quién será? ¿No? Mm. Siento que a veces pasa eso, porque yo sigo como muchos locutores todo el tiempo haciendo castings, comunicándome con las agencias de voces, Ujú. ¿no?
como que no tienen bien claro, salvo un puñado de locutores, quién es capaz de hacer qué, ¿no? Nunca me han dicho, oye, esta campaña me pide el cliente porque le gusta lo que haces en Sears. En radio sí me ha pasado muchas veces. Te oyen Ajá. en Universal, güey, quieren tu voz, sí, sí. Pero en Sears no. Fíjate qué chistoso. Sí, Sino siempre entro en el casting y les gustó lo que hice, ¿no? Cuando debería ser que tienes una buena cuenta exacto, grande como esa y que eso te trajera más trabajo. Algo está raro ahí, digo, lo comparto porque estamos hablando de locutores, de Ameloc y toda la cuestión, ¿no? claro. Ujú. Entonces, yo digo, qué raro, güey, ¿no? Nunca, no hay gente que diga, ay, me gusta ese, hace Sears. O podría pasar al revés, no, no quiero sonar a Sears, quiero otro locutor. Bueno, pero lo normal es que cuenta grande trae otras cuentas y así yo no siento que funcione en México. Pero bueno, pues yo siempre estoy ahí mandando el casting y todo, como todos, luchándole ahí por posicionarme en diversos mercados, no solamente las departamentales, como es el caso de Sears. Claro. Y también hablando ya de la parte del doblaje, que también has hecho muchísimos también personajes, Pepe, demasiados. Sí, esto, y soy nuevo en esto, y lo digo sin hacerle al Martín ni a la payasada, pero lo tengo que decir con el debido respeto para mis compañeros actores de doblaje que llevan toda la vida. Soy muy amigo de personas increíbles como Mario Filio, como Iji Dukiewicz, Mario Arbizu, Ujú. Milton, muchísima gente que Juan Carralero, que me han enseñado muchas cosas y crecí de alguna manera escuchándolos y aprendiéndoles. Y de repente por ahí en la pandemia, antes de la pandemia, se dio esta primera oportunidad cuando hice Doolittle, en la versión esa de Robert Downey Jr., Ajá. me invitaron a hacer al antagónico, al malo que se llama Blair Motfly, y con eso empecé y me empezaron a hablar de varias películas, hice hecho de Trolls, de Mortal Kombat, haciendo al malo uno que se llama Cabal, que sale en la uno, este, en Minions, algunos personajes menores, en Momias hice un personaje ahí que se llama Eddie, Krakens y Sirenas. La última fue, bueno, Robot Salvaje, que le fue muy bien el año pasado. Ahí hice Ujú. cosas muy chiquitas, pero con un equipazo increíble. Y ahorita hice en Superman una voz ahí que es la que traduce el mensaje kryptoniano y todo, Ajá. que lo más increíble fue trabajar con Pepe Toño Macías, que ya había trabajado con él porque es un gran director. Entonces, toda la experiencia, más de si hablo mucho o poco, o qué personaje soy, claro que todos quisiéramos ser los protagónicos o los antagónicos, pero la experiencia del doblaje es otro mundo, es otra cosa. Luego me dicen, ay, tú trabajas en radio, yo tengo un primo que hace doblaje, se llama Juanito Contreras. Le digo, es que son mundos diferentes, ¿no? Sí, Mi totalmente. mundo donde conozco gente es en la radio. En la Ajá. locución comercial, pues a lo mejor mucha gente me ubica y yo ubico muchos nombres importantes, pero no es mi medio principal, ¿no? También Ujú. son universos, como en los Diferentes. Marvel, ¿no? Que se Sí. mezclan, pero son aparte también, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor reto como profesional en la locución radiofónica? Radiofónica, definitivamente la hora nacional, De porque no plano. era mi zona de confort. Yo crecí en la radio musical, como les conté. Y Estuviste un con día, Patti Velasco, ¿no? con Patti Velasco, sí, sí, sí. Eh, yo soy muy cercano a Charo Fernández, la quiero mucho. Ujú. Era mi ídolo radiofónico, es amiguísima de Martín, de Marta de Baile, que es también mi amiga, de Claro. Alejandro. La veía de vez en cuando y todo, y la quiero mucho. Y un día, yo no sé si la gente cree en las señales o en las coincidencias. Yo sí creo que hay cosas que son para ti Yo y hay también. señales muy claras, ¿no? Sí. Ujú. Un día, en un domingo, empezó la hora nacional, que era con Charo y con Víctor Manuel Espinosa, que yo había conocido Wow. poco antes porque yo tomé un curso con él y nos hicimos grandes amigos y vi sus capacidades como locutor de doblaje y todo. Dije, wow, ¿no? Bueno, ahí quedó. Y yo sabía que estaba con Charo, no me había dado yo el tiempo de verlo. Y un día le prendí en domingo y dije, oye, esto está muy bien, esta no es la hora nacional de la que nos reíamos en Sí. Radioactivo. En Radioactivo decíamos la hora na. Acuérdate que el domingo es la hora na, porque era la hora na. Bienvenidos a la hora na, y que le apagaba a todo el mundo. Ah, pues yo oí este programa y dije, no, esto es otra cosa que ven. Y ya existía en las redes sociales, esto es como 2012 por ahí,
Le escribo a Charo y le digo, amiga, te quiero felicitar por el extraordinario programa que estás haciendo junto a Víctor Manuel. Te mando un abrazo y te oí hoy, abrazo. Y le Ujú. mandé también el mismo mensaje a Víctor. Entonces Ajá. me contesta Charo y me dice, ah, sí, ¿te gustó? Sí, sí me gustó. Ah, pues qué bueno que te gustó porque ya nos vamos. Se estaba acabando el sexenio de Calderón, yo no sabía que era sexenal la hora nacional. Es Ujú. tácito, no dice en el contrato, pero así es. Ajá. O era, hasta ahora. Ajá. Porque Cha y la otra chava estaban con López Obrador y ahorita están con Sheinbaum, entonces a lo mejor ya cambió eso. Me dice Charo, pues van a hacer un casting, porque es como una licitación en Ajá. medios, pues en un casting, ¿no? No entra cualquiera así de Claro. mi primo y mi amigo, ¿no? Hacen un casting y de ahí escogen. Les voy a decir que te inviten. Me invitaron y te digo, incluso el director de en ese momento de RTC me dijo, yo tengo que hacer el casting, tengo nombres muy pesados, pero te quiero decir que lo que haces en Universal Stereo me encanta. Ujú. Yo ya había acabado en Universal, ya no estaba en Universal. En 2010 tuve 7 años y me salí de Universal. Total que hicieron el casting eliminatorio y todo, me quedé con Ileana Rodríguez Larreclu. Ajá. Ajá. Y ese fue mi mayor reto porque no solamente era salir de la radio musical, que era lo que me cobijaba, mi conocimiento de la estación y de las canciones que tocaba, sino que era, bueno, ahorita vas a platicar con Marta Valero. Ay, ¿qué crees? Marta, de la que iba a hablar de locución, nos canceló, pero viene el director de Conagua a hablar del problema de las inundaciones, de las lluvias. Güey, entonces, mucha gente piensa, chin, tienes que saber de todo. No, Ujú. no tienes que saber de todo. Tienes que saber entrevistar y tienes que saber ponerte del lado del qué quiere escuchar la gente. Eso es Ujú. lo fascinante. No tienes que ser experto en aguas para entrevistar a un experto en aguas. Qué flojera, güey. Van a hablar de la presión hidromecánica. No, güey. Tú hablas y le dices, ¿por qué se está saliendo la caca de las coladeras, licenciado? ¿No? Punto. Punto, ¿no? ¿No? Va a seguir saliendo las cacas de la coladera. ¿Cómo evito eso, no? ¿Cómo le hago, no? Y aprendes un chorro, ¿no? O sea, y después de ese va a venir el cuate de Chiapas indígena que van a hablar de radio indígena. Entonces te tienes que ir adaptando a todo Ujú. y estarte vigilando, por ejemplo, de no estar haciendo las mismas preguntas a todo mundo, que eso pasa mucho, ¿no? Y dinos, ¿qué opinas de México, no? Y a todo mundo no. Entonces vas creciendo, 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 creciendo y te está vigilando un equipo de gente que sabe y que te va guiando. Pero además era un equipo increíble porque yo ya llevaba mucha experiencia en radio, pero venía de una radio donde me costó mucho trabajo darme mi lugar, aunque yo tenía un lugar y yo sabía de mis capacidades, lo digo sin ninguna modestia, No, pero claro. como que siempre te ven como el chavo, siempre es el chavo, ¿no? Por eso es importante moverse. Si tú entras en una estación de chavito y te quedas hasta los 40 años, vas a seguir siendo el chavito para el jefe. Tienes que moverte. En Universal, don Adolfo Fernández Cepeda, que sigue siendo mi jefe y mi amigazo, él Ujú. me respetaba mucho más, decía, este cuate es un hombre de radio, viene a aportar, y ahí empecé bien. Y en la hora nacional llegué, yo era el rockstar de la hora nacional, bueno, y Ileana, ¿no? Nos Ajá. daba nuestro lugar, no aporta, ¿qué opinas? ¿Qué hace? Güey, entonces empiezas a aportar mucho al equipo, hicimos un gran equipo. Y bueno, ese fue el más grande reto, el tener que adaptarme. Cuando hablábamos de música, iban muchos de música, Ujú. pero sí, definitivamente fue una etapa de un crecimiento increíble, que además me ha servido mucho en otras áreas de mi carrera, ya que volví a la radio musical. No, y padrísimo, porque estamos acostumbrados, cuando era la hora nacional era off, y ahora al contrario, te quedas y sobre todo ya lo transmiten en redes sociales, entonces ya lo puedes ver, ya lo puedes Sí, escuchar, entonces cambió todo, ¿no? me ayudó increíblemente. Luego, Ileana se tuvo que ir porque le ofrecieron un muy buen programa en Mix FM y Ujú. vino Patti Velasco, que venía de Mix muchos años antes. Ajá, Hicimos una gran mancuerna también, con mis amigas, las dos son mis grandes amigas a la ajá. fecha. Y ya, y acabó el sexenio. Todavía estuvimos un año con el presidente López Obrador. Mm. Y luego, cuando la pandemia nos dijeron gracias, se acabó. Entró Pepe Gordon con otra persona. Han hecho como 3 cambios. Fernanda Tapia con el hijo de Héctor Bonilla. Ajá, ajá. Normalmente cambia por sexenio y esto en
2, 3 años cambiaron 3 veces de equipo, hasta Sí, que llegó Chava, que no me acuerdo su nombre, perdón, pero Chava y yo somos amigos de muchos años, y lo hicieron muy bien. Los demás también lo hacían muy bien, pero no sé qué pasaba. No le gustaba a la gente o no le gustó a alguien ahí, quién sabe, tú a saber. Pero ahora con Chai, con esta niña, veo que brincaron en la raya sexenal, lo cual me da mucho gusto, ¿no? Porque sí, la verdad es que nos pudimos haber quedado más tiempo. Lo que pasa es que nosotros veníamos del sexenio de Peña Nieto, que era del PRI, y entró Morena, y eso es inevitable, cambian todas las voces porque quieren cambiar de imagen, y se claro. entiende, así es, ¿no? Ahora Ujú. que ya siguió el mismo partido en el poder, no sé si van a hacer lo que el PRI. Hubo gente cuando el PRI, el de los 70s y 80s, que estuvo 20 años en la hora nacional, sí, porque no había cambio de partido en el poder, ¿no? Yo creo que cada sexenio debería de cambiarse Sí, anyway, ¿no? O sea, a menos sí, que vayas, güey, que seas romper ratings, ¿no? Así que digas, güey, si lo cambias, le vas a sí. hacer un daño al programa, pues que se esté Ajá, reinventando, ¿no? sí, Y nada más dejando claro una cosa, porque hay una cosa como los mitos de la hora nacional. Y uno de los mitos es que no es un programa ni de noticias ni de política. Es una mentira, ¿no? Todo lo que huela a política o a partidismo se limita y se le deja bien afuera, ¿eh? Eso, porque luego la gente cree que es un programa de proselitismo, al contrario, es muy castigado eso y es un programa muy vigilado. Al menos cuando yo estuve, la oposición, ya no es la oposición, pero lo vigilaba mucho y tenemos que tener mucho cuidado de no hacer proselitismo, no hacer cosas buenas que parecieran malas. Es un gran claro. programa que exige mucho. Oye, Pepe, ¿y cuál es tu opinión sobre el futuro de la radio en esta era digital? Híjole, mano. Tenemos un gran reto. El principal reto, mira, son varias cosas. Yo veo un problema que veo muy relajados a las familias radiofónicas. Todos sabemos que en México la radio privada está en manos de familias. Ujú, Yo los veo demasiado tranquilos. ajá, No veo reacciones muy adecuadas, no veo, no, 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 no. Sobre todo en la radio de entretenimiento y musical. En la de noticias, pues siempre va a haber, los grupos radiofónicos muchas veces tienen noticias no tanto por el rating, sino por el poder que eso les confiere de tener una opinión, ¿no? Ante ujú, los líderes políticos y los gobiernos. Eso no le veo tanto problema, hay buena oferta, siempre está como sea caminando, eso está bien, no sé cómo anden de rating, pero yo sí creo que la radio, por antonomasia, a nivel informativo, es lo mejor, es inmediata, te hace compañía. Yo prefiero ver una noticia, aunque es más rápida las redes, prefiero que un buen periodista me cuente una noticia y me haga entender qué está sucediendo, y luego compararlo con otro, a ver las visiones, quién me está cotorreando, quién no. Pero la radio creo que tiene todavía mucho poderío ahí. En el asunto musical, pues con esto del streaming hemos perdido mucha de la oportunidad. Los grupos radiofónicos no se han molestado en lo que tienen, perfeccionarlo. Dejaron la cantera de crear voces para sus frecuencias y están haciendo lo que hacían hace unos años también de eso de importar gente de la televisión. Antes era importar gente de la televisión, que porque ya tenía imagen. Güey, exacto. no hagas eso, no es lo mismo la televisión que la radio, y aunque funcionen algunos, no es lo mismo la Ujú, gente hecha en la radio que hecha en la televisión. totalmente, Y totalmente. ahora ya no es de la televisión, porque como la televisión ya valió gorro, al menos de como la conocíamos, ahora Claro, son los influencers. exacto. Tráetelos y dales un programa de radio. Eso, sin ser dramático ni purista, se están dando un balazo en el pie. El influencer no ama la radio como, te voy a dar un ejemplo de alguien de cantera. Ujú. No soy yo, pero no va el burro por delante. No me voy a poner yo. No voy a poner yo de ejemplo tan guapo, tan cachas, Dios, ¿no? Pero mi amigo Mariano Osorio, Mariano se hizo en Ajá, las filas de la radio y en sí, Radio Centro lo formaron, lo apoyaron y se volvió un fenómeno y lo sigue siendo. Pues sí, claro, porque conoce su público, sigue trabajando, se sigue preparando, ama la radio, incluso quiso migrar a la tele, no le funcionó, pero volvió a exacto. cobijarlo la radio y siguió funcionando. No es un improvisado. Ujú, Ajá. Entonces, yo creo, mi hijo es fan del fútbol, ama el Barcelona, y los que vean, contratan
al africano, al de Ajá, italiano, pero tienen su cantera y de ahí salió Messi, tienen chavitos, niños, jóvenes, escuelas de fútbol, y de ahí van ajá. sacando muchos que son parte del equipo, que son catalanes de Barcelona, o al menos españoles, y que de ahí salieron. Eso es bien importante. No, no dejes de contratar que al de la tele, que al otro, pero forma tu cantera de voces. Entonces yo siento a la radio muy despreocupada, Ujú, pero yo lo que creo es que no estamos aprendiendo de la historia. Esta historia es muy fácil. Hace menos de 20 años, un grupo de personas en algún lugar del mundo, en Estados Unidos en este caso, empezó a diseñar un programa, ya no le llamamos aplicación o plataforma, un programa ajá, de computadora que podía transmitir en vivo señales tipo televisión. Así le vamos a llamar, ¿no? ujú. Streaming. Se lo llevó a Blockbuster, que era el rey del mundo. Ya sabemos la historia, no quiso Blockbuster comprarlo. Ellos crecieron y acabaron sin querer, queriendo, como diría aquel, con Blockbuster y con la televisión. Le están dando una tunda bruta. Bueno, ¿cómo surgió eso? Nadie lo sospechaba, ¿verdad? Nadie lo sospechaba. Nadie podía imaginarse hace 20 años. Si yo te hubiera dicho, a ver, Marta Valero, ¿cómo es? ¿Sabes lo que es streaming? Y te lo hubiera explicado, a lo mejor no te hubieras podido imaginar del todo, No, como la no, primera vez que navegaste por internet o mandaste un mail. Tienes que hacerlo y verlo para entender qué es, ¿no? Bueno, ajá, yo si fuera de las familias radiofónicas estaría muy preocupado porque en algún lugar del mundo no vaya a estar un cuate o un hombre o una mujer haciendo un programa que de veras le haga lo mismo a la radio. Hemos tenido suerte porque el ujú, streaming tiene sus propiedades, pero la radio tiene las suyas. La penetración, la frecuencia, el alcance, la inmediatez, tiene cosas, la compañía, que eso no te da el streaming, ¿no? La compañía de un buen locutor, un buen conductor, un buen periodista, claro. ¿no? Pero así la tele también decía, yo soy invencible, no hay nadie que me sustituya y tómala. No esperen a que surja una plataforma que destruya ahora sí a la radio. Deberían de estarse armando con mejores propuestas, con gente de cantera, con conceptos interesantes, invirtiendo y apostando, Ujú. ¿no? Y no lo están haciendo, no están arriesgando, no están poniendo gente nueva con fórmulas innovadoras. En cambio, los youtubers, influencers, tiktokers, como no tienen nada que perder y empiezas de cero, arriesgan y Ujú. empiezan a ganar a estas nuevas audiencias. Y para terminar, yo voltearía a ver a los jóvenes, yo veo a mis hijos y me preocupa. Son mis hijos, me oían en el radio. Llegó un momento en que me dejaron de oír. Ya no me oyen y no oyen nada, no oyen nada de radio. Wow. Y son gente comunicada y olvídate, o sea, les rueda el chícharo y no oyen radio. Pues cuidado, no nos vaya a pasar como una vez que le dije a don Adolfo, oiga, don Adolfo, ¿por qué aquí en Universal? Yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Pioneros del Rock, ¿tú te acuerdas? Ujú. Sí, Elvis y todos esos, y ¿cómo se Great Balls of Fire, ¿cómo se Jerry Lee Lewis. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues un día me di cuenta después de años de estar ahí que no estaba ese programa porque alguien lo ajá. mencionó. Mis Pepito, pues lo que pasa es que ya se murió toda esa audiencia en la torre, güey, ¿no? Entonces, por eso ahora somos de los Beatles para adelante, ¿no? Y al rato va a ser del más al... Que no nos pase eso, ¿verdad? Que no de repente ya se murió toda la gente que oía radio y ahora sí ya cierren, bajen la cortina porque se acabó. Sí, Las sí, familias cierto. radiofónicas tienen la obligación de ponerse las pilas. Lo veo negro como puedes ver un poquito el panorama, ¿eh? Sí, porque yo creo que, ¿sabes qué? Están en su zona de confort, ¿no? Yo creo que siguen en su zona de confort y hay que arriesgar, como dices tú, para poder sacar nuevos proyectos, nuevas cosas. Alguien alguna vez me dijo, tienes que hacer cosas diferentes para que funcionen y sea un éxito. Yo creo que ahorita también les da miedo a lo mejor arriesgarse, Pepe, de hacer algo diferente y mejor prefieren quedarse en la misma línea. Totalmente. Pero eso no aprenden de la historia. ¿Cómo surgió? Yo me dedico a la radio, ya lo dije, por WFM y Rock 101. Ujú. Esas estaciones, la memoria nos traiciona. Cuando nacieron en el 85 y Rock 101 en el 84, la FM era despoblada. Era como el Cablevisión hace 30 años que nadie lo veía, salían tres Ajá. programas. Estos cuates, cuando empezaron a experimentar con los promos, la música rara y todo, se la jugaban porque no había una audiencia que pelear.
la radio musical y de rating estaba en el AM, Radio Éxitos, La Pantera, la estación del Barrilito, todas esas. Se arriesgaron y pegó, Rock 101 fue un fenómeno y W fue un fenómeno. Sí. Cuando ya la FM se vuelve el estándar, se olvida del AM y todas se van a FM y ahí empieza el rating, les gusta la fórmula, la abrazan y ya no vuelven a arriesgar nada. Y luego añoran, ay, ¿cómo le habrán hecho estos? Pues los dejaron hacer cosas nuevas y ahora, como te gusta el billete, no quieres soltar tus fórmulas de la temperatura, la hora, acabas de escuchar a Enrique Iglesias y vamos a un corte comercial. No quieren perder eso porque les da terror que alguien diga algo más. A veces se arriesgan. Mi amigo Mariano es un ejemplo. Vieron que el cuate tenía potencial, que tenía bien conocida su audiencia, y él puede hablar media hora y no le dicen nada. Y está bien, ¿eh? Me da gusto que él pueda. Pero tú vas a Universal y tú tratas de hablar media hora como Mariano y te corren. Ajá. A mí don Adolfo me daba libertad y yo me portaba mal y hablaba de más, pero el formato era muy estricto. Sí, muy corta, muy breve. Y a Mariano y a Toño Esquinca, los que quieren ellos les dan libertad y pegan. Bueno, güey, ¿por qué no le das libertad a tus otras estaciones y experimentas? ¿Se entiende? Por un lado, quiero toda la seguridad para que no se me vaya el negociazo que tengo. Pero por otro lado, no quiero arriesgar. Qué miedo, pero pues estos son los que me dejan mucho varo. He arriesgado de alguna manera. A ver, no tienes que arriesgar todo. Arriesga de manera inteligente con locutores y locutoras que demuestren que tienen una valía. Pero no esperes que tengan un rating así nada más porque caen re bien. Tú como grupo tienes que impulsarlos, apoyarlos, difundirlos para que funcione, ¿no? Por ejemplo, Mariano tenía camiones y espectaculares en una época y eso le dio muchísima imagen, ¿no? Sí. Y eso, no sé si lo hacía Radio Centro o lo hacía él, pero alguien pagaba eso. Creo que lo hacía él, creo que lo tenía él, manejaba con su esposa, que en paz descanse, bueno, rentaba toda esa parte a Radio Centro y le daba la difusión, creo, ¿eh? Muy bien, qué bueno. De una u otra manera, bueno, tenía la manera, ¿no? Claro. Y por otra, cuando entró Toño Esquinca, lo anunciaban que se iba a ir a Alfa en Universal, que era mi competencia. Él decía, bueno, ok. En 97.7, en todas las estaciones de Radio Centro anunciaron que a Alfa se iba a él. Ajá. Sí. ¿Por qué no haces algo parecido con tus otras estaciones, con tus otros espacios? Y más aún, los locutores que no avancen, destaquen o hagan una diferencia, muchas gracias, ahí se ven, las estaciones en general, tienen mucha gente ahí sentada calentando el asiento, nada más para platicarle a sus cuates que tienen un programa de radio. Se ha perdido el oficio, se ha perdido esa sofisticación que tenía la radio, ese caché de no cualquiera está al aire. Ahora, como mucha gente que es cualquiera sale ante un micrófono a hablar, pues se ha abaratado el oficio y ellos lo han permitido. Así es. Pues hay mucho por hacer, mucho que rescatar y mucho que trabajar, porque si ese chavito inventa esa app, van a llorar como está llorando Azcárraga y Salinas Pliego y todos esos cuates, ¿no? O sea. Así es. Pepe, ¿qué consejos le darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la radio, a la producción, al doblaje? Yo empecé pensando que lo que me iba a funcionar era especializarme. Ok. Finalmente sí me especialicé, pero en varias cosas, no nada más en una. Pude haberme dedicado únicamente a la producción, o a la locución, o al doblaje. Lo que hice fue especializarme en cosas parecidas, más en unas, menos en otras, pero a la vez diversificarme dentro de esa especialización. Por ejemplo, ahora hago audiolibros también, y eso surgió en la pandemia. Pero los audiolibros están muy casados y muy cercanos a la locución comercial, al doblaje, ¿no? Y conlleva mucha actuación. Entonces, te vas diversificando dentro de tu especialización. Eso sería una cosa que yo trataría. Pero la segunda, que yo le diría sobre todo a los que están a punto de escoger una carrera, es que tengan cuidado de la parte
de humanización de las carreras, porque nos creímos tanto ese rollo de que hay que especializarse lo más brutalmente para, ¿no? Porque ya las cosas generales ya no funcionan, ya no, soy abogado, ya no, no, no. Ahora soy abogado, fiscalista del SAT, de tal, no, no. Bueno, el problema es que las universidades también se engolosinaron en la tarea de especializar tanto a la gente que yo veo con mis hijos y con amigos de mis hijos de varias carreras que se brincan así o pasan de nochecita a Sócrates, a Platón, ¿no? A Maquiavelo, porque les surge especializarse en la programación de apps y toda esa formación humana la dan por entendido. Y eso es lo que hace una tremenda diferencia en los seres humanos en cuyas manos vamos a dejar este mundo, Este ¿no? mundo. O sea, no te preocupes tanto de ser el mejor y el más especializado en algo. Preocúpate y ocúpate también de la parte de crecimiento humano que te otorga tu escuela, tu carrera, tus maestros. Y si no estás obteniendo lo que quieres, consíguela tú por ti mismo. Ahí están los libros. Creemos estar más informados porque estamos scrolleando, pero leemos menos que antes. Esa parte humana es muy importante, porque todo lo que te he platicado ha sido algo que he tenido la bendición de trabajar con gente que tiene esa parte humana muy realizada, el sentido del servicio en la radio, por ejemplo, Ujú. ¿no? Así como las grandes ideas y casi, casi la gente no sabe lo que quiere hasta que yo llegue y se los diga, que hay algunos que sí lo han logrado. Sí, ahí hay gente, Steve Jobs, el iPhone, tú querías un iPhone antes de que lo inventara Steve Jobs, ¿no? Él dijo, tú necesitas esto y te lo sembró en la vida y en la torre, ¿no? Bueno, Exacto. pero a la vez mira lo que pasó, ¿no? Yo veo estos oligarcas que lo que les falta es una parte humana muy importante, ¿no? A mí me tocaron oligarcas como Bill Gates, que no digo que sea una gran persona, pero como que se veía y sus fundaciones y su parte humana un tanto cuanto desarrollada. Y ahora veo estos nuevos que ahorita vi a Mark Zuckerberg. A ver, prepárense, porque todos los de las agencias publicitarias se van a quedar sin chamba, güey, porque todo lo va a hacer la IA en Facebook. Así que váyanse buscando cómo van a cooperar. Oye, güey, no seas cínico, ¿no? O Ujú. sea, estás arrasando con empleos, con visiones de vida. No era como antes, ¿no? Van a llegar unas cosas que se llaman aviones y los trenes van a empezar a ocupar tu lugar. No, esto llega en una semana, arrasan con todo, llega la IA y la gente y está pasando con la locución, está pasando con muchas áreas, ¿no? No hay una empatía ni un lado humanista. Entonces, ¿de qué me sirve alguien tan especializado como Mark Zuckerberg si a la hora de llegar donde él cree que ha llegado, la parte humana se pierde totalmente y todo se va en pro de la transformación del mundo, ¿no? ¿Cómo quiere ser recordado? Híjole, mano. Pues mira, voy a tener que tomar palabras prestadas porque, para no sonar tan ególatra, pero una vez le preguntaron a muchas personas famosas, realmente famosas y que realmente cambiaron el mundo, qué querían que dijera su lápida como un mensaje final, ¿no? Aquí ya Ujú. hace tal o qué, ¿no? Y me encantó Kirk Douglas, el actor Kirk Douglas, papá de otro gran actor Michael Douglas. Bueno, Kirk Douglas dijo, yo quiero que mi lápida diga, I tried, lo intenté. Guau. ¿Qué? Lo que tú quieras, ¿no? Pero lo intenté. Y a mí me gustaría tomar eso prestado, pues así, no, no sé, o sea, aquí ya sé el que lo intentó, ¿no? Al menos trató de hacer algo, ya lo que haya logrado, ¿no? Eso solamente la gente, mis hijos, mis amigos, te podrán decir un tiempo, ya después lo olvidan a uno como pasa con todo, ¿no? Bueno, a ver, espérame, vamos al otro. Mensaje a la Asociación Nacional de Locutores. O sea, un saludo, Sí, un mensaje a las nuevas generaciones de locutores. Pues yo les diría que están en un buen momento, así como algunos medios están sufriendo, como la tele y la radio. La profesión en sí de locución tiene sus riesgos de la IA y lo que tú mandes, pero estamos muy a tiempo de poder hacer algo con nuestra voz, pero no solamente con el sonido de nuestra voz, sino con el sonido que emane de nuestra mente crítica.
Yo espero que estos nuevos locutores no solamente sean voces, sino mentes que apunten, que señalen y que luchen por un cambio, porque cada vez tengamos un mundo mejor y que vean estas amenazas, la inteligencia artificial, la transformación de los medios tradicionales, como oportunidades donde surgir con nuevas ideas y poder ser voceros de las nuevas generaciones. Creo que se puede. Yo quizá no tengo la visión de cómo hacerlo ya, pertenezco a otra generación, pero ustedes sí lo tienen y tienen todas las herramientas para lograrlo. Perfecto. ¿Dónde me pueden escuchar? Ok. Me pueden escuchar todos los viernes en cuanto a estación de radio, música al aire, todos los viernes a las 12 del día en la Ciudad de México, en el 105.7 FM, que es Reactor. Mi programa se llama Track Attack con Pepe Campa, todos los viernes 12 del día. Y también en Aguascalientes tengo desde hace 15 años un programa de radio que se llama el Magic Countdown. Es al aire, no es podcast ni nada, es un programa al aire a través de Magia 101 FM. Y ahí cada semana hablo de música, el conteo de lo mejor de la semana, pero ahí entra el Maluma, el Bad Bunny, ya sabes, ¿no? Todos, ¿no? Taylor Swift. Entonces me obliga a salirme un poco del rock y cuento ahí historias y además tengo ahí mucha onda de programas de Top 40, hice y he hecho muchos de esos, me gusta ahí. Magia 101 Aguascalientes. Y mis redes sociales. En Facebook soy Pepe Campa Oficial, en Instagram @Pepe Campa y en X @Pepe Campa MX. Perfecto. Y finalmente, con una voz la que yo quiera, pues la de Sears, ¿no? De 30% de descuento. No, pues ahora sí que espero que este mensaje se entienda, ¿no? Como Sears. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Ahí nos escuchamos, ahí con las ofertas en cualquier radio. Muchas gracias.